En Colombia, con un extenso discurso de 2 horas y 20 minutos, el presidente Gustavo Petro instaló un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República. En su intervención, Petro dijo que su gobierno ha tenido logros en seguridad, en reformas legales, en el sistema de salud, en la economía, asuntos que han sido duramente cuestionados por parte de la oposición. El presidente colombiano defendió un controversial proyecto de ley que presentó al Parlamento en esta legislatura y que otorgaría beneficios judiciales a peligrosos jefes de bandas criminales, así como a personas procesadas por vandalismo y otros delitos graves en medio de las protestas violentas. Y en el turno de la réplica de la oposición en el Congreso de Colombia, la intervención más fuerte ha corrido por cuenta de la congresista Lina Garrido del partido Cambio Radical, quien lanzó claros cuestionamientos al presidente Petro por su falta de logros, lo dijo. Lo acusó de haber traicionado a los electores. Yo voté por usted, como lo hizo 11 millones de colombianos, la mayoría que no somos petristas, ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del pacto de la picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Le dimos la oportunidad, porque durante décadas usted aquí, haciendo un ejercicio de oposición, nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar. No hay un logro que mostrar. Usted, presidente Gustavo Petro, traicionó a Colombia. Delante de Petro y en medio de la gritería de la bancada oficialista en el recinto, la opositora congresista Garrido también señaló al gobierno de Petro como corrupto. Son la radiografía de este gobierno. Corrupción y criminalidad. Usted incumplió a las regiones. Usted defraudó su electorado. Y le cuento por qué. Se vendió como pacifista, fracasó su proyecto de paz total, porque hoy los grupos armados han aumentado en un 50% su criminalidad, financiados por el narcotráfico, financiados por las más de 300.000 hectáreas de coca sembradas, por las más de 3.000 toneladas de cocaína que se producen. Usted tiene razón, presidente Gustavo Petro. Este gobierno es el que más ha incautado, porque es el gobierno que más ha permitido que se produzca en la historia del país. Y hablando a la cara del presidente Petro, la congresista Lina Garrido recabó sobre los escándalos de corrupción que salpican a su gobierno y también por la presunta financiación irregular de su campaña electoral. Se vendió como alguien transparente, pero este gobierno huele podrido. 15.000 millones de Armando Benedetti, Papá Pitufo, la niñera de Laura Sarabia, la violación de topes de su campaña, los oscuros contratos de Ecopetrol, el lavado de activos de Nicolás, el desfalco del sistema de salud del magisterio, el financiamiento de grupos criminales con contratos del gobierno y, por supuesto, el mega escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que hoy tiene 2 presidentes presos, una exconsejera presidencial presa y un prófugo de la justicia que era su mano derecha, director del DAPE, Carlos Ramón González. Y la Fiscalía estamos esperando. La parlamentaria del partido Cambio Radical afirmó que el presidente Petro le ha dado bofetadas al feminismo al nombrar funcionarios cuestionados por presuntas agresiones y le reclamó por la presunta corrupción con el dinero para atender a los niños colombianos en las regiones más vulnerables. Yo veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente. Y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un niño. Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que cuando lo vea,
recuerde que su gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron. La congresista Garrido también le señaló a Petro el recrudecimiento de la violencia, también de la inseguridad que hay en Colombia. Puso como ejemplo de la gravedad de la situación el atentado contra el senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay. Igualmente bárbaro y cruel. Hace un año, en este mismo sitio y en este mismo micrófono, el senador Miguel Uribe pronunció la primera réplica. Hoy no puede estar aquí. Hace un mes la criminalidad lo quiso asesinar con 2 tiros en su cabeza y un tiro en una pierna. Hoy está en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. Eso nunca le pasó a usted, Gustavo Petro, cuando fue oposición. En ese discurso de Miguel Uribe le decía: presidente Gustavo Petro, mientras usted viaja, a los colombianos los están matando. Apenas termine esta sesión, usted, presidente Petro, se irá en su viaje 67. Y a los colombianos los siguen matando. Así usted quiera mostrar un país que no es el mío. Porque así no les guste ahora mostrar las cifras. Van 200 masacres y más de 300 soldados y policías asesinados. Lina Garrido es congresista colombiana por el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, una región duramente azotada por el narcotráfico y el terrorismo. Ella le pidió al presidente Petro al menos solidarizarse con las víctimas de la violencia. Señor presidente, yo soy amenazada por el ELN y las disidencias de las FARC. Y si esto me pasa a mí, imagínese lo que está viviendo el campesino, el comerciante, el ganadero, el ciudadano de a pie, ese que usted no quiere ver. El secuestro, la extorsión y el homicidio se han duplicado, así usted no lo quiera ver. Y finalmente la congresista Garrido confió en que la mayoría de los colombianos puedan derrotar al petrismo en las urnas el próximo año de elecciones. Son 22 millones de colombianos que saldrán a las urnas a votar. 4 millones lo harán por Gustavo Petro y su proyecto político. Pero esos otros 18 millones de colombianos estamos dispuestos a asumir el valor de recuperar este país y demostrar que lo que hemos perdido durante 4 años será solamente un capítulo vergonzoso y sucio que vamos a pasar la página. Y usted, Gustavo Petro, por el resto de su vida va a lamentar haber traicionado la confianza que Colombia le permitió llegar a esta presidencia de la República. Y de manera inmediata, cuando terminó el fuerte discurso de la congresista Lina Garrido, el presidente Gustavo Petro se levantó de su silla y se fue del salón elíptico del Congreso de Colombia junto con los ministros que lo acompañaban. Abandonó el recinto cuando aún faltaba la intervención de una de las bancadas de oposición. Petro salió del lugar en medio de expresiones de apoyo de sus copartidarios y de gritos de mentiroso y fuera Petro lanzado por opositores. Luego, en redes sociales, Petro escribió, entre otras cosas: la representante Garrido no quedará en mi memoria. Y tras el discurso de Petro en el Congreso, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha hecho un extenso y crítico análisis a la administración Petro e hizo un llamado a un gobierno de transición. Este gobierno también quebró la ilusión, traicionó la utopía. La única esperanza que le deja a los pobres es que los ricos también sean pobres. La inseguridad generalizada también quebró la tranquilidad que se vivía en muchos sitios de Colombia. El atentado contra el doctor Miguel Uribe hace parte del destino descubierto de asesinar la oposición y aumenta el asesinato de soldados y policías de la patria. Y la rabia con la iniciativa privada quiebra la salud, elimina la solidaridad y obliga a los ciudadanos a que aumenten sus pagos de bolsillo para acceder a la atención de salud y evitar su deterioro físico y muerte.